Hola chicos, bienvenidos a ver un nuevo video. En este video les enseñaré a resolver triángulos rectángulos. Para eso les voy a mostrar cómo se resuelven estos dos ejercicios que ven acá, el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Muy básicos y ambos ejercicios están referidos a esta misma figura que ven acá, que es un triángulo rectángulo. Acá tenemos representado el ángulo recto. Cuando tienen que resolver este tipo de ejercicio, van a tener que tener en cuenta a una serie de herramientas. Voy a mostrarles una lista con esas herramientas. Esta es la lista con las herramientas que vamos a utilizar. Obsérvenla bien, ya que será la única vez que la mostraré en el video. Pero recuerden que si necesitan volver a verla, pueden retroceder al video. La primera herramienta se llama teorema de Pitágoras. Este teorema relaciona los tres lados del triángulo rectángulo. La segunda herramienta, razones trigonométricas, se refiere a estas tres razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Estas tres razones trigonométricas relacionan un ángulo agudo del triángulo rectángulo con dos de sus lados. La tercera herramienta es la suma de los ángulos interiores de un triángulo. Esta herramienta sirve para cualquier triángulo, no solamente para el triángulo rectángulo, y dice que la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180 grados. La cuarta herramienta, ángulos complementarios. Los ángulos son complementarios cuando suman 90 grados. Y la quinta herramienta se refiere a la fórmula de área. La podemos escribir como un medio de la base por la altura o base por altura dividido 2. Bueno, estas son las herramientas. Obsérvenla bien, ténganla en cuenta, ya que vamos a ir usando algunas de ellas para resolver los dos ejercicios que le acabo de mostrar. Vamos a volver a los ejercicios. Vamos a empezar a resolver el ejercicio 1. Entonces, voy a cambiar el cursor para empezar a escribir. Ponemos 1 entonces y vamos a ver qué datos tenemos en el ejercicio 1. Tenemos como datos al lado B, que mide 3 metros, y al lado C, que mide 4 metros. Venimos acá a la figura. Este es el lado B y este es el lado C. En el triángulo rectángulo, estos lados reciben el nombre de catetos. Y tenemos que calcular el lado A mayúscula. Entonces tenemos que calcular este lado del triángulo rectángulo, que se conoce como hipotenusa. Bueno, ¿qué herramienta vamos a usar de esas 5 que le mostré en la lista? Vamos a usar la primera, porque esa es la herramienta que nos relaciona a los tres lados del triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras. Entonces voy a escribir por acá su fórmula en base a los tres símbolos que nosotros tenemos. Entonces pongo a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Esta es la fórmula del teorema de Pitágoras con estos símbolos que tenemos acá en esta figura. Dice que la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de las longitudes de los catetos también al cuadrado. Bueno, vamos a despejar entonces el símbolo A. Ponemos un símbolo de entonces o implica hacia la derecha y ponemos nuevamente A mayúscula igual, y A está elevado al cuadrado, entonces ese exponente debe pasar al segundo miembro como raíz cuadrada. Dibujamos entonces la raíz cuadrada y volvemos a poner b al cuadrado más c al cuadrado.
Bueno, ya tenemos despejada la incógnita que debemos averiguar. Ponemos nuevamente entonces por acá A mayúscula igual, y ahora vamos a sustituir los símbolos B y C por sus valores. B vale 3 metros, entonces ponemos 3 al cuadrado metro al cuadrado más C vale 4 metro, entonces ponemos 4 al cuadrado metro también al cuadrado. Recuerden siempre que cuando elevan la cantidad tienen que elevar también la unidad. Y a todo eso le hacemos la raíz cuadrada. Bueno, ahora ponemos nuevamente el signo igual. Y escribimos ahora los resultados de las potencias. 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Entonces pongo acá 9 metro al cuadrado más 16 metros también al cuadrado. Bueno, ahora vamos a hacer esta suma. Tenemos 9 metros al cuadrado más 16 metros al cuadrado. Eso da 25 metros al cuadrado. Entonces ponemos por acá nuevamente que A es igual, y vamos a dibujar una raíz para la cantidad numérica y otra raíz para la unidad al cuadrado. Entonces, si lo hacen así, ya ustedes van a poder tachar la raíz de la unidad con el exponente de la unidad y no van a tener que tachar la raíz que tiene la cantidad numérica. Entonces ahora resolvemos la raíz cuadrada de 25. Eso da 5 y nos quedó como unidad para el 5 el metro. Bueno, de esta manera entonces hemos hallado, lo vamos a resaltar subrayando con color, al valor de A. Bueno, ya tenemos calculado cuánto vale el lado A, la hipotenusa del triángulo. Ahora vamos a hallar cuánto vale el ángulo B. El ángulo B acá en el triángulo es el que está formado por el lado A, que acabamos de calcular cuánto vale su longitud, y el lado C. Entonces tenemos como dato nuevamente B y C. Entonces, de acuerdo al ángulo B, el lado B sería el cateto opuesto y el lado C sería el cateto adyacente. Entonces, ¿con qué herramienta vamos a hallar el valor del ángulo B? Con una razón trigonométrica, con la herramienta número 2 de la lista que les mostré. Esa herramienta se conoce como tangente del ángulo, en este caso B. Voy a escribir por acá entonces tangente de B. Le vamos a poner el sombrerito chino arriba para simbolizar que ahora B es un ángulo y no es el vértice del triángulo. La tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el adyacente. En este caso dije que el lado B mayúscula era el cateto opuesto. Entonces pongo que B sobre C es la tangente del ángulo B. Ahora tenemos que hallar el ángulo, entonces despejamos ángulo B.
La tangente la pasamos al otro miembro. Pasa ahora como tangente a la menos 1. Y ya le damos los valores a B y C. B vale 3 metros. Y C vale 4 metros. Los metros se cancelan y nos queda ahora bajar otra vez ángulo B igual. Ahora tenemos que recurrir a la calculadora y poner tangente a la menos 1 de 3/4. Nos va a dar un número decimal con coma. También en la calculadora tenemos la tecla de grado, minuto y segundo, así que convertimos ese valor decimal en grado, minutos y segundo. Nos da 36 grados. (52 minutos) 11,63 segundos. Vamos a subrayar con color entonces ese resultado. Bueno, ya quedó calculado el ángulo B. Ahora volvemos acá a observar la lista de lo que tenemos que calcular y nos toca ahora calcular el ángulo C. Acá en la figura el ángulo C es este ángulo acá, el que está formado por el lado A mayúscula y el lado B alta mayúscula. Entonces, de acuerdo a los datos que tenemos acá, tenemos con respecto al ángulo C ahora el cateto opuesto a ese ángulo y el cateto adyacente a ese ángulo. Entonces, para calcular cuánto vale C, tenemos que recurrir a la lista de herramientas y usar la herramienta número 2, razones trigonométricas. Y de esas 3 razones trigonométricas tenemos que volver a usar la que usamos acá para hallar el ángulo B. Entonces, ahora vamos a poner tangente del ángulo C sombrerito chino arriba para indicar que ahora es un ángulo y no un vértice del triángulo. Y nuevamente tenemos que escribir cateto opuesto sobre adyacente. El opuesto dije que ahora es el lado C y el adyacente ahora es el lado B mayúscula. Bueno, como ven, es la misma fórmula que la anterior, pero ahora están invertidas las letras C y B. Ahora despejamos ángulo C. Sombrerito chino arriba y pasamos tangente al segundo miembro. Pasa como tangente a la menos 1 y reemplazamos A y B por sus valores. C valía 4 metros y B 3 metros. Los metros se simplifican. Bajamos nuevamente C con el sombrerito chino arriba, ponemos el igual y ahora tenemos que recurrir a la calculadora. Ponemos en la calculadora tangente a la menos 1 de 4/3, nos da un número decimal con coma y en la misma calculadora tenemos la tecla de grado, minutos y segundo, así que convertimos ese valor en grado, minutos y segundo. Eso da 53 grados. 7 minutos 48,37 segundos.
Bueno, ahora vamos a buscar para subrayar ese valor. Subrayamos entonces el valor de C. Calculado el ángulo C, ahora vamos a ver lo que sigue. Lo que sigue es calcular el área del triángulo BAC. Entonces ahora tenemos que recurrir a la herramienta número 5, que consiste en escribir la fórmula de área. Entonces por acá vamos a poner que A mayúscula es igual, podemos usar la fórmula como un medio de la base por la altura o base por altura sobre 2. Yo voy a poner que es igual a un medio de la base por la altura. Bueno, y ahora tenemos que observar nuestra figura. La base está representada por el lado C y la altura por el lado B. Entonces vamos a poner un símbolo de entonces o implica hacia la derecha porque debajo no nos queda más espacio. Y vamos a poner que el área es igual a un medio por 4 metros por 3 metros. Y vamos a poner otro igual acá para escribir el resultado. Acá tenemos un medio por 4, podemos simplificar por 2. En lugar del 2 queda un 1 y en lugar del 4 queda un 2. Entonces ahora 1 por 2, 2, por 3, 6. Esto da entonces 6 metros. Como tenemos metro por metro, el metro queda ahora al cuadrado. Bueno, y de esta manera hemos hallado el área del triángulo. Lo subrayamos también con color para que sobresalga. Bueno, de esta manera terminamos de resolver el ejercicio número 1. Ahora vamos a ver qué nos pide acá hallar el ejercicio número 2. Recuerden que es con respecto a la misma figura, por eso van a ver que tenemos los mismos símbolos escritos acá en el ejercicio 2. Tenemos como dato el lado A ahora, es decir, la hipotenusa del triángulo, y el otro dato es el ángulo B, que es este que tenemos acá, y tenemos que calcular el ángulo C. Entonces vamos a ir a la hoja siguiente. Para hallar el ángulo C podemos usar la herramienta número 3 o la número 4. Vamos a usar en este caso la número 4 porque es más cortita. Y esa herramienta nos habla de ángulos complementarios. Entonces vamos a poner por acá que el ángulo B más el ángulo C es igual a 90 grados. Bueno, y de acá tenemos que despejar entonces ángulo C. Nos queda que 90 grados menos el ángulo B. Ahora nos queda que el ángulo C es igual a 90 grados menos lo que vale el ángulo B, que era 30 grados. Entonces, el ángulo C es igual a 60 grados.
De esta manera entonces quedó hallado el ángulo C. Vamos a subrayarlo con color para que sobresalga. Ahora vamos a volver a la hoja anterior a mirar a ver la lista que tenemos que calcular en el ejercicio número 2. Tenemos que hallar ahora el lado B alta mayúscula. Entonces tenemos el lado A, que es la hipotenusa del triángulo, y conocemos el ángulo B. El lado que tenemos que averiguar sería el cateto opuesto al ángulo y tenemos como dato la hipotenusa. Entonces tenemos que recurrir a la herramienta número 2, razones trigonométricas. Y de esas razones trigonométricas vamos a elegir al seno del ángulo. Entonces vamos a poner por acá seno del ángulo B igual al cateto opuesto, que sería el lado B, sobre la hipotenusa, que sería el lado A. Bueno, y de esta fórmula tenemos que despejar ahora la letra B. Entonces A la está dividiendo en este miembro, que es el segundo, la llevaré al primero multiplicando al seno de B. Entonces ahora pongo que A por seno del ángulo B es igual al lado B. Bueno, ahora como ya tenemos despejado el lado B, vamos a darle los valores. Entonces, A vale 25 centímetros. Y el ángulo B vale 30 grados. Esto es igual a B. Bajamos nuevamente. B como está. Y resolvemos esta multiplicación que tenemos acá en el primer miembro. Seno de 30 grados es igual a 0,5 y 0,5 es igual a 1 medio. Entonces 25 por 1 medio es 12,5. Entonces ponemos 12,5 centímetros. Lo remarcamos en color. Esa es la longitud del lado B. Ahora vamos a ir a la hoja anterior y vamos a ver qué tenemos que calcular de la lista. Ahora tenemos que hallar el lado C. Entonces para eso vamos a usar los datos que tenemos acá. Conocemos el lado A y el ángulo B. Venimos acá entonces a la figura. Este es el ángulo B. Entonces conocemos de ese ángulo la hipotenusa y tenemos que hallar el cateto adyacente a él. Entonces vamos a usar la segunda herramienta de nuestra lista, conocida como razón trigonométrica, y en este caso vamos a usar la razón trigonométrica llamada coseno. Entonces volvemos a la hoja siguiente. Por acá vamos a poner coseno de B. Escribimos entonces coseno del ángulo B es igual al cateto adyacente, llamado C en este caso, sobre la hipotenusa A. Tenemos que despejar ahora de esta fórmula el símbolo C.
entonces A está dividiendo a C, entonces pasa multiplicando el coseno. Entonces ponemos que A por coseno de B es igual a C. Bueno, y ahora tenemos que reemplazar por el valor al símbolo A y al ángulo B. Entonces A vale 25 centímetros. El ángulo B vale 30 grados. Eso es igual a C. Bueno, y ahora tenemos que recurrir a la calculadora. Ponemos 25 por coseno de 30 grados. Eso da 21,65. Entonces ponemos 21,65, que son centímetros, igual a C. Y subrayamos ahora lo que vale C. Ahora que ya sabemos cuánto mide C, vamos a volver a la hoja anterior y vamos a ver qué tenemos que hallar. Tenemos que hallar ahora el área del triángulo BAC. Entonces tenemos la base que es C y la altura que es B. Entonces tenemos que recurrir a la herramienta número 5 de la lista. Vamos a poner entonces la fórmula del área. A es igual a 1/2 por la base por la altura. Bueno, esa es la fórmula para hallar el área del triángulo. Vamos a poner entonces, implica hacia la derecha y vamos a poner nuevamente que A mayúscula de área en este caso es igual a 1/2 por la base. En nuestra figura la base es el lado llamado C. Entonces ponemos 21,65 centímetros. Multiplicamos eso por la altura, que en este caso se llama B, son 12,5 centímetros. Bajamos ahora la letra A, nuevamente, de área, igual, y tenemos que meter todo esto en la calculadora porque mentalmente es imposible resolverlo. Eso da 135,3125. Entonces vamos a poner 135,3125. Como tenemos centímetro por centímetro, esto nos da centímetro al cuadrado. Bueno, ahora vamos a resaltar con color este resultado. Ahora vamos a volver a la hoja anterior. Como ven, ya hemos calculado todo lo que pedía acá el ejercicio número 2. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de este video.
Espero chicos que este video les sirva. No se olviden de dejarme algún comentario y suscribirse al canal. Nos volveremos a ver Dios mediante en un próximo video. Chau chau.